La relación de Kennedy y Muñoz es una relación que en el momento en que el primero llega a la Casa Blanca, llega a un nivel de visibilidad muy grande. Debemos recordar primero que Kennedy, como presidente de Estados Unidos, es el primer presidente televisivo. La televisión llega a Estados Unidos a mediados de la década del 50, el presidente es Eisenhower, pero el primer político joven que llega en la época en que la televisión penetra en las salas de los hogares de las familias estadounidenses es Kennedy, así que parte de la imagen que tenemos de él y de la leyenda se alimentó con ese rico caudal de imágenes. Hay un encuentro de ideas, hay un encuentro de sensibilidades y hay un encuentro de intereses. De eso se trata la política después de todo. El interés de Kennedy por América Latina le viene particularmente de figuras del Nuevo Trato, de figuras a quien Muñoz ya conocía como Adolf Perle. Y eso ayuda a reclutar entonces a personas cercanas a Muñoz para esas nuevas iniciativas en América Latina. Teodoro Moscoso, Arturo Morales Carrión, que se integran al comité de trabajo para elaborar las políticas que resultan en la Alianza para el Progreso, por ejemplo, o para una política muy importante para Muñoz, que era el apoyo a los movimientos democráticos, el apoyo a la socialdemocracia en América Latina, en lugar del apoyo a los regímenes conservadores que había caracterizado la presidencia de Eisenhower. Entonces Muñoz tiene la oportunidad de llegar directamente ya al presidente por la afinidad de ideas y entonces con el reclutamiento de personas como Teodoro Moscoso, Arturo Morales Carrión, actuar directamente, influir directamente en la política norteamericana y en su implantación. Si nos referimos al concierto donde Pablo Casals tocó en la Casa Blanca en 1961, es importante recordar que fue en el contexto de una cena que se le daba a Luis Muñoz Marín. Kennedy y Casals tenían una relación personal que databa de principios de la década del 50 y lo comento porque cuando Casals sale al mundo y realiza su primer gran concierto después de estar guardado en su casa en Francia, es en 1950. Se organiza un festival en Prades en torno al bicentenario de la muerte de Johann Sebastian Bach. Kennedy era un congresista por el estado de Massachusetts, muy desconocido todavía, fuera de su ciudad. Va a Francia a escuchar a Casals en ese primer concierto, que además se convierte en el primer concierto del Festival Casals de Francia. Muñoz sentía una gran identificación, como sentía toda su generación democrática, por la democracia española y la persistencia de una dictadura fascista en España, con la cual Estados Unidos había entrado ya en unos acuerdos y unos entendidos por motivos estratégicos, pero era un hueso muy duro de roer para aquellos que tenían esa vocación democrática que sentía Muñoz. Y una de las personas que mejor representaba esa vocación democrática española era Pablo Casals. Pablo Casals había callado sus chelos, había dejado de tocar públicamente, salvo en muy contadas excepciones, en protesta contra la persistencia de la dictadura de Franco en España. I don't play anymore. You see, when you see such horrible things, such misery, such suffering, you can't think of in music or in concerts. So this is why I dedicated my time and my everything to those people. I think that if I have done one thing in my life well, it was that. Las relaciones que él tenía, digamos, con un establishment en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, de Nueva York a Boston, hace que Muñoz, cuando accede a la gobernación en 1948, y aún desde antes, procura el consejo de importantes figuras del establishment washingtoniano
Una de ellas, por ejemplo, es Abe Fortas, el abogado Abe Fortas, que eventualmente se vuelve juez del Tribunal Supremo, y que debo decir es el enlace entre Casals y Muñoz también, porque Fortas era un violinista aficionado, era judío. Muchos de los amigos de Casals, como Schneider y Horsovsky, con los que toca en la Casa Blanca en el 61, son judíos. Por lo tanto, Fortas es uno de los vínculos más grandes, pero Fortas es además un asesor del gobernador, como también lo fue John Kenneth Galbraith, el economista estadounidense de la Universidad de Harvard, y toda una serie de gente, Carl Friedrich, que también era profesor de la Universidad de Harvard. Es decir, Muñoz tenía un grupo de asesores que estaban muy conectados con la academia y con el gobierno, a quienes él llama para ayudar a Puerto Rico. Por lo tanto, ese grupo de amigos es fundamental para conseguirle acceso y para adelantar la agenda que él tiene con el Congreso de Estados Unidos, porque la estrategia que se sigue, y esto vuelvo y lo digo, lo documenta muy bien Sánchez Vilella y lo documenta muy bien Trías Monge, es muy sofisticada, es muy compleja y es una estrategia de tratar de convencer al Congreso de que la relación debe ser revisada. Y se le ocurre escribirle a Kennedy. Y de esa correspondencia y de la influencia también en círculos demócratas de Abe Fortas, también muy amigo de Muñoz y de Puerto Rico, surge la idea de que Casals toque en Casablanca. Eso le plantea un problema a Casals, porque él no podía tocar en Estados Unidos, porque no tocaba en países que reconocieran el régimen de Franco. Y la manera en que Casals la resuelve en su mente es, bueno, yo voy a ir a tocar para el presidente Kennedy y para mi amigo Muñoz Marín. Entonces, con esa fórmula de avenencia en su mente y en su espíritu, se hace esta cena, una cena en honor, una cena de Estado, del presidente de Estados Unidos en honor al gobernador de Puerto Rico. Ocurre que Casals se había venido a vivir a Puerto Rico. Él llegó aquí en diciembre de 1955 por primera vez. Y de ese momento es que data su relación con Muñoz Marín. La primera persona que le escribe a Casals para invitarlo a venir a la isla fue Jaime Benítez, en 1952. Y Casals sentía que el viaje era muy largo, pero esa invitación también estuvo acompañada de una correspondencia con su familia puertorriqueña, porque el hermano de la mamá de Casals se quedó en Mayagüez y tuvo una familia, así que Casals tenía una cepa de primos aquí que no conocía. Por lo tanto, esa familia aprovecha el regreso de Casals a los escenarios mundiales en 1950, y le escribe y lo va a visitar. Entonces, en 1955 finalmente, Casals acepta venir a Puerto Rico y viene en diciembre. Cuando él llegó a Puerto Rico, para él fue una gran revelación y una gran celebración de su vida, primeramente porque su madre había venido de Puerto Rico. Yo también venía de Puerto Rico y había venido como su discípula y le hablaba de Puerto Rico. Pero cuando llegó allí, naturalmente fue un amor a primera vista, como decimos, porque le encantó la isla, le encantó la gente y sobre todo tuvo la acogida de don Luis Muñoz Marín y doña Inés, quienes les recibieron magníficamente, porque ellos naturalmente conocían las ideas del maestro y hubo inmediatamente una comunión de ideas, de afecto, o sea que hubo inmediatamente ese calor humano que hizo que Casals inmediatamente se encontrara en su casa de nuevo en Puerto Rico. Muñoz comprende desde adentro el sistema político norteamericano, sus virtudes y sus grandes defectos. O sea, no es un conocimiento
libresco, no es un conocimiento de literatura, es una vivencia. Y además comprende por consiguiente mucho más cuánto daño le puede hacer a Puerto Rico la acción reflexiva o voluntaria irreflexiva o voluntaria de los Estados Unidos. Y particularmente con el nuevo trato, cuánto bien le puede hacer la acción norteamericana a Puerto Rico cuando hay un entendimiento y cuando hay una comunidad en los intereses, en las causas, no causas en común. Eso lo vive con el nuevo trato, eso lo implanta él desde que es líder de la mayoría en el Senado y posteriormente gobernador. Una comunicación continua que para nada es un entreguismo, es al contrario, es buscar aquellos puntos comunes donde se puede poner, afianzar una palanca para mover cosas que le hagan bien a Puerto Rico. Casals había asumido una postura de no tocar en ningún país que apoyara la dictadura de Francisco Franco en España. Pero hace una primera excepción al venir a Puerto Rico porque traza un paralelo entre Puerto Rico y su natal Cataluña, diciendo, yo soy catalán, Cataluña está subordinada a España, pero tiene una identidad propia. Lo mismo ocurre con Puerto Rico. Puerto Rico es una nación cultural, está subordinada a Estados Unidos, es la tierra de mi madre, por lo tanto voy a hacer una excepción. Mi madre me hablaba de Puerto Rico, ella tenía en mente y el sentimiento el Puerto Rico de su época. Era el mar, el paisaje, los pueblecitos. Mayagüez era pequeño en aquel tiempo, y todo lo que ella había visto de la isla, una cosa preciosa. Hay que decir que cuando Casals recibe la invitación para tocar en una cena en honor a Luis Muñoz Marín, no se puede resistir. O sea, la estrategia funciona, porque Kennedy se lo pone difícil. Habían encontrado tantos puntos de convergencia, de unidad, de propósito, de proyección, de valores. Los dos tenían un humor chispeante y los dos admiraban esa rapidez de pensamiento. Le dice, estamos haciendo una cena de verdad de Estado en honor al gobernador de Puerto Rico. Un gobernador con el que Casals tenía una afinidad grande, porque cuando Casals viene a Puerto Rico, Muñoz le abre las puertas de la fortaleza. Muñoz no es tonto, también sabe que la presencia de Casals en Puerto Rico abona la proyección de lo que él está haciendo políticamente en Puerto Rico, pero doña Inés además se toma el tiempo y el esfuerzo de acompañar a Casals, de conseguirle casa, de velar por su bienestar, y eso pues queda perfectamente documentado, por ejemplo, en el diario de doña Inés, que publicó la periodista Daisy Sánchez como parte de su trabajo de maestría en historia. Y en ese registro del diario de doña Inés vemos la intimidad que había y los sentimientos tan sinceros que tenía doña Inés hacia Casals. La esposa de John F. Kennedy, Jacqueline, un poco se parece en ese matrimonio a lo que representaba doña Inés en el matrimonio Muñoz Marín o Muñoz Mendoza, porque doña Inés era el contacto con los intelectuales, los artistas, los escritores. Jacqueline era igual. Se dice que ni Muñoz ni Kennedy tenían en el momento que ocupaban sus puestos muchas inclinaciones artísticas porque tenían el plato lleno, estaban trabajando con la política. Y entonces Jacqueline es una persona que prepara la agenda cultural de la Casa Blanca, y el concierto de Casals es uno de los eventos más prominentes que ocurren en esa época. Kennedy desarrolló, capturó la imaginación de la juventud, la imaginación democrática. Lo que había era un fervor por este nuevo presidente y por su esposa, Jacqueline, una persona muy bonita, muy fina, muy culta. Tan culta, hablaba español muy bien, hablaba francés muy bien, tan culta, bonita y atractiva que en un viaje del presidente a Francia, ella es una sensación tal que el presidente, cuando se reúne con el staff de la
embajada norteamericana, le dice, yo soy la persona que acompañó a Jacqueline Kennedy a París. O sea, entonces era todo ese tipo de entusiasmo desbordante que se dio en Puerto Rico, que se manifestó en esa visita y también en sus visitas a América Latina. La relación de John F. Kennedy y Luis Muñoz Marín en ese momento histórico es una relación un poco tensa por la siguiente razón. 1952 se celebra el ELA, se iza la bandera, se declara el Estado Libre Asociado, pero sabemos por distintas fuentes, específicamente Roberto Sánchez Vilella y José Trías Monge, que había una gran insatisfacción al interior del grupo de asesores de Muñoz respecto al resultado final, porque como sabemos la Constitución del Estado Libre Asociado está subordinada a la Constitución de Estados Unidos, así que hay todo un esfuerzo por modificar esa subordinación, y la estrategia que se elige pues es mediante un proyecto legislativo que es el famoso proyecto Farrell-Murray. Muñoz en 1959 había aceptado una invitación de la Universidad de Harvard para presentar las conferencias Godkin. Se tarda varios meses en prepararlas, hace una revisión de literatura muy amplia respecto a nacionalismo, a nuevos formas de gobierno, y presenta las conferencias en abril de 1959 y las titula Brecha para trascender el nacionalismo. Aprovecha esa plataforma de la Universidad de Harvard para mencionar que en el Congreso Antonio Fernández Isern, quien era nuestro comisionado residente, estaba moviendo un proyecto para conceder al Estado Libre Asociado mayor autonomía, y lo señala porque quiere conseguir atención y respaldo hacia esos esfuerzos. Es importante recordar que Luis Muñoz Marín es una figura que conoce Estados Unidos desde adentro, y yo como historiador no lo vine a entender hasta que escuché una grabación de Muñoz hablando inglés. Well, this is a developing status. It's a new political status, a new political relationship. It is a creative one, and it has to develop gradually. In developing, you don't have to only propose things that seem world-shaking. You propose whatever changes, whether they are of greater or of lesser importance, at any time recommend themselves as an improvement of this new political creation. Yo había leído textos de Luis Muñoz Marín en inglés, pero no había escuchado la voz de Luis Muñoz Marín dirigiéndose a una audiencia en Estados Unidos hasta que en el archivo de la Fundación Muñoz Marín conseguí la grabación de la sesión de preguntas y respuestas de las conferencias Godkin. Cuando yo escuché a Muñoz hablar inglés, me di cuenta que como acto performativo, Muñoz era un estadounidense. Muñoz tenía un lenguaje tremendamente sofisticado, hablaba con una fluidez extraordinaria y se comunicaba como el escritor que era. O sea, la sesión de preguntas y respuestas de las conferencias Godkin es un evento completamente espontáneo. Muñoz no está leyendo un texto, Muñoz le está hablando a la intelectualidad de la Universidad de Harvard. Por lo tanto, si trasladamos eso al mundo político, cuando Muñoz iba al Congreso y se sentaba en una comisión y se dirigía a los congresistas, les hablaba de tú a tú. Entonces, habiendo pasado todo el tiempo que pasó en la década del 30, del 20 del 30 en la ciudad de Nueva York, conociendo también el mundo literario y entendiendo como entendía, porque recordemos que se fue con su padre a Washington cuando él era comisionado residente, Luis Muñoz Rivera, Muñoz funcionaba de una manera que hasta el día de hoy no tenemos a un político que pueda presentarse frente a los poderes de Estados Unidos y poder interpelarlos de la manera que él lo hacía. Llegan las elecciones de 1960, gana Kennedy, y Muñoz sabe que la negociación sobre ese proyecto se tiene que dar con este nuevo presidente en la Casa Blanca. Por lo tanto, la cena de Estado de Kennedy a Muñoz Marín también tiene otros motivos, ¿no? Tiene unos motivos particulares. Kennedy quiere agradar a Muñoz, no se está casando con nada, pero está buscando un acercamiento político. Muñoz sabe que necesita ese acercamiento para poder hablar no solamente con el presidente, sino también con su hermano, que es una persona muy cercana de él, es el secretario de Justicia, está en su gabinete, y entonces ocurre esa cena. Casals, sin embargo, pone dos condiciones. Él dice, es importante que se señale que el concierto va a ser un concierto privado, número uno. Y número dos, yo quiero una audiencia con el presidente. Entonces,
Esas son sus dos condiciones. El presidente Kennedy, como usted sabe, tuvo una euforia general, un hombre joven con ideas avanzadas, con un amor a la democracia, hablando de que todo el mundo debía ser libre, o sea que eso le gustó mucho al maestro. Él decía, no sé qué podrá hacer el presidente Kennedy, pero yo tengo confianza en él, tengo confianza en lo que dice, me parece que es un hombre honesto. Y ese entusiasmo que se sintió en los Estados Unidos en aquel momento, pues él lo sintió personalmente. Y él pensó que los años que Kennedy estuviera en la Casa Blanca quizás podrían ser mejores para España. Si bien el concierto fue un evento privado en la Casa Blanca, allí estuvieron representados las principales organizaciones y figuras de la música de Estados Unidos y de Puerto Rico. Allí está la alcaldesa de San Juan, doña Felisa Rincón de Gautier, allí está el patriarca de la familia Figueroa, allí está Martita Casals, ¿verdad? Con quien Casals se había casado apenas unos años antes, y están grandes directores de orquesta, compositores como Aaron Copland, directores como Lenny Bernstein, y uno mira la lista de invitados y se da cuenta que estaba representado Raimundo y todo el mundo. La señora Kennedy decía que había sido una de las dos actividades más importantes que había tenido en Casablanca en cualquier momento, durante sus 1000 días en Casablanca. Ese evento entonces, esa noche, con una figura musical que no tiene par en el escenario musical mundial como Casals, le concede a la Casa Blanca de Kennedy, digamos, un aura muy particular. Y recordemos que Casals en ese momento es un hombre que tiene 85 años y en ese momento representa toda una generación de músicos que han sobrevivido a la guerra, y él particularmente ha asumido una postura muy clara y muy diáfana de repudio a la carrera armamentista, y su acceder a tocar para Kennedy entonces es un gesto de apoyo a ese presidente que él ve como lleno de promesa, con muchas posibilidades para trabajar los problemas que enfrentaba el mundo, y la historia le da la razón. Kennedy es un presidente que es puesto a prueba desde que llega a la Casa Blanca. El deseo de participar en la cena fue tal que tuvieron que dividirla en dos actividades: una cena en honor al gobernador y posterior a la cena el concierto de Casals. Entonces aquello dominó continuamente la prensa cultural norteamericana. Y claro, Casals termina el concierto, como siempre terminaba sus conciertos, con el canto de los pájaros, ¿no? Esta canción folclórica, mejorada por él, folclórica catalana, muy emotiva, ¿no? Muy sentimental. Y aquello fue mágico. It is so beautiful, and it is also the soul of my country, Catalonia. Gracias a Dios se grabó el concierto, o sea, existe la pista musical, así que toda esa noche ha quedado, y tan grande quedó en la conciencia de incluso la familia Kennedy, que cuando se hizo en el Met, en el Museo Metropolitano, una exhibición de la Casa Blanca de Mrs. Kennedy, o sea, era una exhibición en honor a Jacqueline Kennedy, en la última sala. Cuando uno entraba, lo que lo dominaba era
un retrato inmenso, pero de unas proporciones colosales, de Casals, Muñoz, doña Inés y Mrs. Kennedy. En el momento en que termina el concierto, iba a saludar al presidente. Es importante recordar que cuando Casals va a tocar para Kennedy en el contexto de la cena en honor a Luis Muñoz Marín, inmediatamente después Kennedy viene a Puerto Rico. Kennedy viene a Puerto Rico para devolver la cortesía, pero también en un viaje que está realizando a Venezuela y a Colombia como parte de los esfuerzos de la Alianza para el Progreso. Así que Kennedy viene a Puerto Rico, se le recibe como un jefe de Estado, se monta una guardia de honor en el aeropuerto de Isla Verde, que es un aeropuerto relativamente nuevo. Aterriza Kennedy en su Boeing 707. Kennedy es el primer así presidente mediático volando el famoso Air Force One, y pernocta una noche en la fortaleza. Y esa noche en la fortaleza se hace una cena de honor, Casals está allí, y Muñoz puede decirle al mundo que recibe al presidente de Estados Unidos en igualdad de condiciones y con la misma hospitalidad. Creo que el balance final de la gestión con los Kennedy pues es interrumpida terriblemente por el asesinato de Kennedy, pero antes de que eso ocurriera ya Muñoz estaba muy frustrado con no haber podido adelantar por la vía legislativa lo que él entendía era un proyecto fundamental, porque él sabía que por la vía ejecutiva no lo iba a conseguir, había otras variables en la ecuación, había más cosas pasando, Puerto Rico era importante, pero no era tan importante, y creo que Muñoz se retira de la gobernación con esa espinita, con una frustración de no haber podido resolver por su propio esfuerzo y con sus talentos lo que se quedó pendiente en la negociación del 52. La persona que estuvo con él en el momento en que le llega la noticia fue mi padre. Y entonces le dijo, estamos... O sea, Muñoz se detuvo, un momento de desasosiego. Terminó, por supuesto, la conversación. Y hubo una idea de que se había perdido una gran oportunidad para logros mayores entre Puerto Rico y Estados Unidos en el futuro. Aún así, dejó el legado de que le había concedido a Muñoz la Medalla de la Libertad. Se lo otorga al presidente Johnson con un laudo muy emotivo, ¿no? Convirtió a su tierra convirtió a su país de una tierra azotada a una sociedad vital, ¿no? Ese era el tipo de liderato democrático que ejerció Muñoz en Puerto Rico y por el cual el presidente Kennedy tanto lo admiró. The birds in the space sing peace, peace, peace.